Nunca pensé que un color tan simple pudiera revolverme el estómago de la forma en que lo hizo aquella noche. De todas las cosas que imaginé que me estresarían antes de mi boda, el dinero, la distribución de las mesas, las tensiones familiares incómodas, no fue el papeleo, ni el juzgado, ni siquiera los votos lo que me mantuvo despierta. Fue un vestido blanco. No el mío, el de otra persona. Y la peor parte, la persona que quería llevarlo era una de mis amigas más cercanas. Así que seguí haciéndome la misma pregunta una y otra vez mientras miraba el móvil en la oscuridad. ¿Estaba exagerando? ¿O estaba a punto de ver a otra mujer entrar en mi boda vestida como la novia? Todo esto suena ridículo cuando lo digo en voz alta. Quiero decir, es solo un color, ¿no? Pero las bodas tienen una forma rarísima de convertir los detalles más pequeños en minas emocionales. Un minuto estás organizando un día sencillo y tranquilo, y al siguiente estás tumbada en la cama, preguntándote si pedirle a alguien que no se vista como tú en tu propia boda te convierte en una especie de monstruo controlador. Mi boda no se suponía que fuera gran cosa. Ese era precisamente el objetivo. Tengo 23 años y mi prometido y yo decidimos muy pronto que no queríamos la típica boda enorme de salón, 500 invitados y un año entero de preparativos. A ninguno de los dos nos gusta tanto llamar la atención y sinceramente, a los dos nos horroriza la idea de gastarnos una fortuna en un solo día. Así que elegimos algo sencillo, una ceremonia civil en el juzgado. Después, solo una comida pequeña con unas 30 personas. Amigos cercanos, familia inmediata y algunos familiares del lado de mi prometido a los que yo todavía no conocía. Algo íntimo, relajado, fácil, sin entrada dramática, sin tarta gigante de varios pisos, sin bailes ensayados. Solo la gente a la que queremos, sentada junta, celebrando una nueva etapa. Y como todo era sencillo, mi vestido también lo era. No era un vestido de princesa con encajes y un velo larguísimo. Era simplemente un vestido blanco, limpio y elegante. Tela suave, detalles mínimos, algo que se sentía natural y cómodo. Cuando me lo probé, recuerdo haber pensado, esto se siente como yo, no como una novia de revista, solo yo. Pero esa simplicidad resultó ser exactamente donde empezó el problema. Hace unas semanas, mi amiga, llamémosla Lucía, me contó que había estado pidiendo vestidos para la boda. Ella es de esas personas a las que les gusta comprar por internet y probar varias opciones antes de decidirse, así que eso no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue lo que dijo después. Mencionó que uno de los vestidos que había comprado era blanco. Recuerdo haberme quedado en pausa un segundo cuando lo dijo, pero en ese momento mi cabeza estaba ocupada con otras 10 cosas estresantes a la vez. El papeleo de la boda, los planes de viaje de la familia, una fecha límite en el trabajo, mi prometido lidiando con un problema en su empleo. Así que cuando lo dijo, no lo procesé de verdad. Añadió algo como, solo me pondría el blanco si tú también vas de blanco. Su lógica, por lo visto, era que si ella iba de blanco y yo iba de otro color, eso se vería raro. Pero si las dos íbamos de blanco, entonces de alguna manera tendría sentido. Casi ni lo pensé. Solo dije algo como, sí, claro, sin problema. Y la conversación siguió adelante. En ese momento pareció uno de esos comentarios inofensivos que la gente hace y que nunca terminan en nada. Como cuando alguien dice que quizás se teñirá el pelo de rosa y luego no lo hace jamás. Pero al día siguiente hubo algo que empezó a incomodarme. Estaba sentada en el sofá repasando unas notas de la boda en el móvil y de repente esa conversación volvió a mi cabeza. Vestido blanco. Sentí el pecho tensarse un poco. Entonces volví a mirar una foto de mi vestido y me cayó la ficha.
Mi vestido es extremadamente sencillo, sin elementos dramáticos de novia, sin velo, sin detalles brillantes que griten novia, solo un vestido blanco, limpio. Si otra persona entraba en la sala con un vestido blanco sencillo también, probablemente nos veríamos casi idénticas. Y ahí fue cuando me golpeó un segundo pensamiento. Algunos familiares de mi prometido no me han visto nunca en persona. Van a venir para la ceremonia civil y la comida. Pero como el evento es pequeño e informal, no habrá un gran momento de presentación ni nada parecido. Y de repente me vino una imagen rarísima a la cabeza. 30 personas sentadas a la mesa, 2 mujeres vestidas de blanco. Se supone que una de ellas es la novia y la gente que no nos conoce, preguntándose en silencio cuál de las dos es. Cuanto más lo pensaba, más incómoda me sentía. Al principio intenté quitármela de encima. No seas dramática, es solo un vestido. Pero la sensación no desaparecía. Y entonces me di cuenta de algo importante. Yo había dicho que sí antes de pensarlo de verdad, así que más tarde, ese mismo día, le escribí a Lucía. Mantuve el mensaje educado y simple. Le dije que, después de pensarlo con más calma, en realidad no me sentía cómoda con que fuera de blanco a la boda. Le expliqué que mi vestido era muy sencillo y que como el evento era pequeño y algunos invitados aún no me conocían, de verdad podía resultar confuso. Luego le pregunté si podía ponerse otro color. La gama que habíamos escogido era de tonos pastel primaverales. Colores suaves como azul claro, rosa empolvado, lila y cosas así. Pero dejé claro que no era estricta con eso en absoluto. Solo le pedí que evitara el blanco. Cuando respondió, la cosa se puso rara. Me dijo que realmente solo se sentía cómoda vistiendo blanco o negro. Eso me sorprendió. Pero sinceramente, el negro no me molestaba en absoluto. Así que enseguida le dije que el negro estaría perfectamente bien, aunque no encajara con el tema pastel. Pensé que con eso el problema quedaba resuelto. Pero en lugar de aceptar, dijo algo que me hizo sentir el estómago un poco más hundido. Dijo que no tenía tiempo ni dinero para encontrar otra opción. La boda seguía estando todavía casi un mes, así que escuchar eso me confundió. Aún así intenté ser comprensiva. Sé que ahora mismo no está en su mejor momento económico, y lo último que quería era sonar como una novia caprichosa y mandona. Así que volví a decirle que el negro sería perfecto, aunque no combinara con nada, aunque llevara algo que ya tuviera en el armario. Solo blanco no. Sus respuestas a partir de ahí empezaron a sentirse extrañamente vagas. Seguía diciendo cosas como: lo intentaré, veré qué puedo hacer. No puedo prometer nada. Cada vez que leía uno de esos mensajes, me sentía un poco más intranquila, porque no era un sí y no era un no, era simplemente quedarse flotando en medio. Otra cosa que me molestaba era que yo le había pedido que me enseñara los vestidos que estaba pensando ponerse. Solo una foto rápida o una captura, nada complicado. Pero cada vez que se lo pedía, me decía que me los enseñaría cuando llegaran. Y eso me parecía raro, porque yo ya le había enviado capturas de mis 2 vestidos a ella y a mis otras amigas hacía semanas. Cuando por fin me preguntó qué iba a ponerme, le mandé las fotos otra vez y le expliqué cuál pensaba usar para la ceremonia y cuál para la comida. Su respuesta: bonito. Solo eso, sin entusiasmo, sin comentarios, solo bonito. Y un poco más tarde me enseñó otro conjunto que había pedido. Era blanco, otra vez, de un estilo distinto, pero completamente blanco. Y una vez más le dije que prefería mucho más la opción negra. Dijo que lo intentaría, pero que seguía sin poder prometer nada. En ese punto, toda la situación empezó a sentirse menos como un malentendido y más como algo completamente distinto. Y lo peor era esa vocecita en mi cabeza haciendo una pregunta que no quería hacerme
sobre alguien a quien consideraba una amiga íntima. ¿Por qué quiere ir de blanco a mi boda con tanta insistencia? Recuerdo quedarme mirando nuestra conversación después de ese último mensaje y sentir algo que no esperaba sentir durante los preparativos de mi boda. No ilusión, no nervios, sino un nudo lento y creciente en el pecho, porque cuanto más releía sus mensajes, más me daba la impresión de que estábamos teniendo dos conversaciones completamente distintas. Desde mi punto de vista, la situación era simple. Yo había cambiado de opinión después de pensarlo bien, y le estaba pidiendo una adaptación muy básica. Algo que, en la mayoría de las bodas, ni siquiera haría falta decir en voz alta. No vayas de blanco si no eres la novia. Eso es prácticamente una norma básica de etiqueta en una boda. Pero por sus respuestas, daba la sensación de que mi petición era de alguna manera exagerada. No paraba de repasar la línea temporal en mi cabeza. Primero, ella mencionó el vestido blanco. Luego, yo dije por encima que estaba bien, porque no estaba pensando. Y al día siguiente me corregí. Y le expliqué por qué ya no me sentía cómoda con la idea. A mí eso me parecía razonable. La gente reconsidera cosas todo el tiempo. No es que la boda fuera al día siguiente. Aún quedaban semanas. Y sin embargo, la conversación seguía volviendo a ese extraño punto muerto. Lo intentaré. No puedo prometer nada. No tengo realmente tiempo para buscar otra cosa. Cada vez que leía esas palabras sentía que el corazón se me hundía un poco más, porque no entendía por qué esto tenía que ser tan difícil. Entonces otro detalle empezó a molestarme, la forma en que seguía evitando enseñarme los vestidos. Le había pedido varias veces que simplemente me mandara una foto rápida de las opciones que había pedido. No porque quisiera controlar su ropa, sino porque si una de ellas era blanca, podíamos resolver el tema pronto. Pero cada vez que se lo pedía, decía algo como: te lo enseño cuando llegue. Al principio sonaba razonable, excepto que ella ya sabía que uno era blanco. Y ese era precisamente todo el problema. Entonces, ¿por qué no enseñarme las demás? Todo empezó a parecer extrañamente reservado. Y fue entonces cuando se me coló en la cabeza otro tipo de preocupación. ¿Y si simplemente pensaba ir de blanco de todas formas? Odiaba ese pensamiento. Lucía y yo habíamos sido amigas durante años. No era una conocida cualquiera a la que imité para rellenar una silla en la comida. Era alguien en quien había confiado, con quien me había desahogado, con quien había celebrado cosas. Alguien que me había visto pasar por rupturas, crisis laborales y todos esos capítulos caóticos de los primeros años de la vida adulta. Así que la idea de que pudiera ignorar deliberadamente una petición tan simple me parecía equivocada. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar el patrón que se estaba formando delante de mí. Cada vez que intentaba llevar la conversación hacia una respuesta clara, volvía a deslizarse hacia la incertidumbre. Lo intentaré. Esa frase empezó a hacerme caer el estómago cada vez que la veía. Unos días después volvió a escribirme. Dijo que había pedido otro conjunto. Durante un momento sentí alivio. Quizá por fin había encontrado otra cosa. Quizá todo se resolvería en silencio. Y yo me sentiría tonta por haberme preocupado. Entonces envió la foto. Era blanca. Otra vez. No marfil, no pastel, no estampada, simplemente blanca. Noté cómo se me hundía el corazón al abrir la imagen. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, sintiendo esa frustración pesada crecer detrás de las costillas. Intenté mantenerle calma. No quería sonar acusatoria ni dramática. Lo último que quería era provocar un conflicto enorme de amistad por un vestido. Así que solo le dije que prefería de verdad el conjunto negro que había mencionado antes. El negro, sinceramente, habría estado perfectamente bien. No formaba parte de la paleta pastel primaveral, pero ese tema era más una sugerencia que una norma. Los invitados podían ponerse lo que quisieran, excepto blanco. Ese era literalmente el único color que me importaba. Su respuesta llegó unos minutos después. Lo intentaré,
pero no te puedo prometer nada. Ahí estaba otra vez, la misma frase. El corazón empezó a golpearme en el pecho. Recuerdo estar sentada pensando, ¿por qué está siendo esto tan difícil? ¿Por qué parece que estoy arrancando una respuesta a la fuerza para conseguir un sí sencillo? Y luego, curiosamente, hizo una broma. Mencionó que su novio quizá iría a la boda con un traje de lino blanco. Después añadió algo como: no te preocupes, nadie lo va a confundir con la novia. De hecho, me reí un poco cuando leí eso, porque tenía razón. Nadie iba a confundir a su novio con la novia. Pero la broma también subrayó exactamente lo que me había estado molestando todo ese tiempo. El problema no era que alguien vistiera de blanco en general, un hombre con traje blanco. Totalmente bien. Pero otra mujer con un vestido blanco sencillo, en una boda civil pequeñísima, donde la novia también lleva un vestido blanco sencillo, eso me parecía completamente distinto. Intenté una vez más explicarle con suavidad por qué me importaba. Le recordé que mi vestido era muy simple. Le expliqué otra vez que varios miembros de la familia de mi prometido no me conocían todavía, y que como el evento era tan pequeño e informal, no habría las señales típicas de una boda que dejan clarísimo quién es la novia. No habría pasillo. No habría entrada grande, solo una ceremonia pequeña y una comida. Dos mujeres con vestidos blancos sencillos en ese entorno podrían parecer fácilmente idénticas. No estaba intentando controlar su vestuario, solo no quería que mis fotos de boda, ni mis recuerdos de boda, incluyeran esa confusión extraña en la que la gente se preguntara en silencio ¿qué mujer era la que se había casado ese día? Después de enviar ese mensaje, dejé el móvil y traté de concentrarme en otras cosas. Pero el silencio que siguió me revolvió el estómago. Cuando por fin respondió, no fue lo que yo esperaba. Repitió lo mismo de siempre, que no tenía tiempo ni dinero para encontrar otra cosa, que lo intentaría, pero que no podía prometer nada. Recuerdo estar sentada a la mesa de la cocina mirando esas palabras y sintiendo una mezcla rarísima de culpa y frustración, porque por un lado no quería presionarla económicamente, entendía de verdad que el dinero le iba justo, pero por otro lado ya había pedido varios vestidos, incluidos 2 blancos, lo que significaba que sí estaba dispuesta a gastar dinero en ropa, solo que al parecer no en algo que no fuera blanco, y darme cuenta de eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. El corazón me latía más deprisa y notaba un calor incómodo subiéndome por el cuello. No paraba de hacerme la misma pregunta una y otra vez. ¿Estoy siendo poco razonable? ¿O esto es de verdad tan raro como se siente? Porque la verdad es que yo había estado increíblemente relajada con todo lo demás de esta boda. No me importaba qué comiera la gente. No me importaba que los colores combinaran. No me importaban los peinados, el maquillaje, los zapatos, los accesorios. Nada de eso. Los invitados podían llevar lo que quisieran, excepto blanco. Ese era literalmente el único límite. Y de repente daba la sensación de que justo ese límite era el que alguien estaba empujando. Pensarlo me hacía sentir el pecho pesado. Yo no quería conflicto. No quería drama. No quería convertirme en esa novia, pero tampoco podía quitarme de encima la sensación de que pedirle a alguien que no se vista como la novia en tu propia boda no debería ser una petición controvertida. Y así me encontré tumbada por la noche, mirando el techo, repasando una y otra vez toda la situación, preguntándome si de alguna manera había cruzado una línea por cambiar de opinión, preguntándome si insistir en esto me convertía en egoísta y preguntándome qué pasaría realmente si llegaba el día y ella aparecía vestida de blanco igualmente. Y lo raro de situaciones como esta es la rapidez con la que se te meten en la cabeza. Al principio era solo una pequeña preocupación, un detalle diminuto en medio de la organización de la boda que di por hecho que se resolvería solo. Pero después de esas conversaciones con Lucía,
El pensamiento seguía volviendo en los peores momentos, mientras me cepillaba los dientes, mientras contestaba correos en el trabajo, mientras doblaba la ropa. Cada vez que mi mente se distraía, daba vueltas hacia la misma imagen. El día de mi boda, 30 personas reunidas para comer, y Lucía entrando vestida de blanco. Odiaba el espacio mental que estaba ocupando. No paraba de decirme a mí misma que estaba siendo ridícula, que las bodas se supone que son alegres, y ahí estaba yo estresándome por un vestido como si se tratara de una crisis. Pero había algo más profundo que me estaba molestando. Ya no era solo el vestido, era la sensación de que a mi amiga no parecía importarle algo que sí me importaba a mí. Unos días después volvimos a hablar, esta vez por teléfono. Recuerdo que caminaba de un lado a otro por el salón mientras sonaba la llamada, con el corazón latiéndome más deprisa de lo que debería por una conversación tan pequeña. Cuando descolgó, al principio todo sonó normal. Hablamos del trabajo, de cosas al azar, de lo ocupada que había estado la vida últimamente. Durante un momento, casi pareció que la tensión de nuestros mensajes nunca hubiera existido, pero al final el tema volvió a derivar hacia la boda y hacia el vestido. Intenté mantener un tono ligero, casi casual. Le dije otra vez que no quería complicarle las cosas económicamente. Le comenté que si ya tenía algún conjunto negro, o incluso algo neutro como gris o azul marino, a mí me parecía perfecto. Hasta bromeé diciendo que podía aparecer en pijama por mí, siempre que no fuera de blanco. Esperaba que el humor rompiera un poco la tensión, pero en lugar de eso, se quedó callada un momento. Y entonces dijo algo que me revolvió el estómago. Bueno, es que no entiendo por qué importa tanto. Las palabras no fueron agresivas. No sonó enfadada, pero escuchar esa frase fue como un pequeño golpe en el pecho, porque de repente ya no se trataba solo de practicidad o de dinero, se trataba de si mis sentimientos le importaban o no en absoluto. Respiré hondo e intenté explicarlo otra vez. Le hablé de lo sencillo que era mi vestido. Le hablé de que los familiares de mi prometido aún no me conocían. Le hablé de que la ceremonia iba a ser pequeña e informal. Le dije que simplemente no quería una situación en la que la gente pudiera confundirse de verdad sobre quién era la novia. Hubo otra pausa. Entonces dijo algo como: a ver, la gente sabrá que es tu boda. Y desde un punto de vista lógico, sí. Quizá lo sabrían, pero esa respuesta seguía sin sentarme bien. Porque todo esto no iba de lógica. Iba de un respeto básico hacia una tradición bastante universal en las bodas. Me di cuenta de que estaba apretando el móvil con más fuerza mientras hablábamos. No quería discutir, pero tampoco quería fingir que algo me parecía bien cuando no me lo parecía. Al final volvió a la misma explicación que me había dado antes. No tenía tiempo, no tenía dinero. Intentaría encontrar otra cosa, pero no podía prometer nada. Esa palabra, otra vez, prometer. La conversación terminó poco después. No con una pelea, no con voces elevadas, solo con esa misma tensión sin resolver colgando en el aire. Cuando colgué, me quedé de pie en la cocina un buen rato mirando la encimera. La luz de la tarde entraba por la ventana y todo a mi alrededor parecía perfectamente tranquilo, normal, en silencio. Pero dentro de mi pecho todo estaba enredado. No dejaba de repetir la conversación en mi cabeza, el momento en el que dijo que no entendía por qué era importante. Y cuanto más lo pensaba, más empezaba a formarse al fondo de mi mente algo incómodo, porque si los papeles estuvieran invertidos, yo jamás le haría esto a ella. Si una amiga me pidiera que no fuera de blanco a su boda, no discutiría. No daría largas ni respuestas ambiguas. Simplemente elegiría otra cosa, aunque eso significara pedir un vestido prestado, aunque significara ponerme algo que ya tuviera, aunque significara comprar lo más barato que encontrara por internet, porque eso es lo que haces cuando alguien a quien quieres te pide un favor pequeño en uno de los días más importantes de su vida. Y darme cuenta de eso
me pesó más en el pecho que todo el tema del vestido hasta entonces. Quizá esto no iba en absoluto de vestidos blancos. Quizá iba de otra cosa completamente distinta. Pasaron unos días después de esa llamada, y yo hice lo posible por dejar de pensar en ello. Los preparativos de la boda siguieron adelante. Mi prometido y yo cerramos la reserva para la comida. Confirmamos la cita en el juzgado. La familia empezó a enviar actualizaciones sobre sus viajes. Todo avanzaba, excepto esa conversación. Lucía y yo seguíamos escribiéndonos de vez en cuando, pero la energía había cambiado. Antes, nuestros mensajes estaban llenos de bromas tontas, memes, pequeños detalles de la vida. Ahora parecían medidos, educados, como si las dos estuviéramos rodeando algo que no queríamos tocar. Una tarde, mientras volvía a repasar notas de la boda, de pronto me invadió una oleada de ansiedad, porque la verdad me golpeó de una sola vez. La boda estaba ya a solo unas semanas, y yo todavía no tenía ni idea de qué pensaba ponerse ella. Esa incertidumbre parecía un reloj en cuenta atrás en el fondo de mi cabeza. No quería seguir presionándola, pero tampoco quería despertarme en día de mi boda, preguntándome si una de mis amigas más cercanas iba a entrar en la sala vestida como la novia. Esa noche, tumbada en la cama al lado de mi prometido, por fin le conté toda la historia. Escuchó en silencio mientras le explicaba todo: la conversación original, los mensajes, la llamada, las promesas vadas. Cuando terminé, se quedó callado un momento y luego hizo una pregunta muy simple. ¿Por qué quiere ir de blanco con tanta insistencia? No tenía respuesta. Y esa era la parte que más me molestaba, porque después de todas esas conversaciones, yo seguía sin entender su razonamiento. Lo único que sabía era que había algo en toda esta situación que se sentía raro, como una pequeña grieta abriéndose en una amistad que yo siempre había creído sólida. Y ahora, con la boda acercándose cada día más, empezaba a preguntarme si insistir en este límite tan simple me iba a costar algo más que una conversación estresante. Cuanto más se acercaba la boda, más difícil me resultaba ignorar la situación. Al principio seguía diciéndome que todo se resolvería solo, que Lucía terminaría enviándome una foto con otro conjunto, se reiría de todo el malentendido y seguiríamos adelante como si nada hubiera pasado. Pero ese momento nunca llegó. Los días se convirtieron en semanas, y cada vez que pensaba en la lista de invitados de la boda, su nombre se quedaba ahí como un pequeño peso en el fondo de mi cabeza, porque seguía sin saber qué pensaba ponerse. Es extraña, como una sola pregunta sin respuesta puede crecer poco a poco hasta parecer enorme. Yo estaba haciendo cosas normales: ir a comprar, responder correos, limpiar el piso, y de repente el pensamiento volvía a deslizarse en mi mente. ¿Y si aparece de blanco? Cada vez que surgía, sentía la misma mezcla de frustración y culpa. Frustración porque la petición parecía tan simple. Culpa porque no dejaba de preguntarme si de alguna manera había creado yo el problema al decir al principio que estaba bien. Quizá ese era el verdadero asunto. Quizá, en su cabeza, yo ya le había dado permiso y ahora se lo estaba retirando. Una noche, mientras mi prometido y yo estábamos sentados en el sofá, viendo cualquier programa al que ninguno de los dos estaba prestando verdadera atención, por fin admití en voz alta algo que llevaba días pensando. Siento que me estoy convirtiendo en una de esas novias insoportables, dije. Él giró la cabeza hacia mí, confundido. Ya sabes, seguí. De esas de las que todo el mundo se queja. Las que se obsesionan con detalles minúsculos y empiezan a querer controlarlo todo. Negó con la cabeza inmediatamente. Le has pedido a alguien que no vaya de blanco a tu boda, dijo. No es precisamente una exigencia descabellada. Me reí un poco, pero el nudo del pecho no desapareció. Porque yo lo quería tener razón. Quería sentir que estaba siendo justa. Pero la verdad era que, cuanto más se alargaba la situación, más personal empezaba a parecer. Unos días después, Lucía volvió a escribirme. No era sobre el vestido,
Solo era un mensaje casual contándome algo gracioso que había pasado en su trabajo. Normalmente le habría respondido al instante con bromas, preguntas o quizá una pequeña queja sobre mi propio día. Pero esta vez dudé, no porque estuviera enfadada, sino porque me sentía distante, como si ahora hubiera una pared invisible entre nosotras. Respondí con educación y hablamos unos minutos. Pero la conversación se sintió más ligera que antes, casi como si las dos estuviéramos evitando acercarnos demasiado al tema sin resolver que había entre nosotras. Cuando la conversación terminó, me quedé mirando el último mensaje durante mucho tiempo. Y entonces me di cuenta de algo que me dejó el pecho aún más pesado. Si de verdad le importaba resolver lo del vestido, había tenido un montón de oportunidades para volver a sacar el tema. Pero no lo había hecho. Ninguna actualización. Ningún "Oye, ya encontré otra cosa". Ningún "Tranquila, iré de negro". Solo silencio. Y ese silencio empezó a parecer una respuesta. Unos días después, pasó algo que disparó mi ansiedad todavía más. Me llamó la tía de mi prometida. Era una de las familiares que venían a la boda. Una persona con la que yo solo había hablado una vez antes. Fue encantadora, preguntándome por los planes del viaje y diciéndome lo ilusionada que estaba la familia por conocerme al fin. En un momento de la conversación, me preguntó qué iba a ponerme. Me reí y le describí el vestido. Blanco sencillo, nada llamativo. Hice una broma diciendo que las novias siempre están preciosas de blanco, por simple que sea el vestido. Y de repente, esa imagen volvió a cruzarme la mente. 2 mujeres vestidas de blanco. 30 personas en una sala pequeña, algunas de ellas viéndome por primera vez. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada con el móvil en la mano, sintiendo cómo ese nudo familiar se apretaba otra vez. Más tarde esa misma noche, abrí mis mensajes con Lucía. Fui desplazándome lentamente por nuestra conversación. Cada mención del vestido, cada "lo intentaré", cada "no te lo puedo prometer". Y por primera vez me hice una pregunta que hasta entonces había evitado. ¿Y si de verdad aparece de blanco? No como hipótesis, no como una posibilidad vaga, sino como algo que ya ha decidido hacer. El corazón empezó a latirme más rápido solo de pensarlo, porque de repente comprendí algo incómodo. Si eso ocurría, yo no tenía ni idea de cómo reaccionaría. ¿Lo ignoraría y fingiría que no pasa nada? ¿La apartaría para decirle algo? ¿Pasaría toda mi comida de boda sintiéndome avergonzada y enfadada al mismo tiempo? Ninguna de esas opciones sonaba bien. Y la idea de tener que lidiar con esa tensión el día de mi boda me revolvía el estómago. Aquella noche, mientras me cepillaba los dientes antes de acostarme, me miré al espejo y sentí una oleada de agotamiento caerme encima. Esta boda se suponía que iba a ser fácil. Esa era precisamente la razón por la que habíamos elegido una ceremonia civil, sin drama, sin expectativas complicadas. Solo amor, papeles y una comida. Y aún así, de alguna manera, ahí estaba yo, estresándome por un vestido. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que en realidad ya no iba del vestido. Iba del respeto. Iba de si alguien, a quien yo consideraba una amiga cercana, estaba dispuesta a hacer un ajuste minúsculo por mí en uno de los días más significativos de mi vida, o si estaba eligiendo, en silencio, no hacerlo. A medida que se acercaba la fecha de la boda, también empecé a pensar en otra cosa, en lo que esta situación decía sobre nuestra amistad. Porque las amistades, igual que las relaciones, se revelan de formas extrañas en los momentos importantes. A veces la gente da un paso al frente y te sorprende. A veces desaparece. Y a veces empuja límites que ni siquiera sabías que existían. Acostada en la cama aquella noche, mirando el techo en la oscuridad, sentí otra vez esa pregunta resonando en mi cabeza. ¿Estaba mal por insistir en esto?
después de haber dicho al principio que sí? ¿O simplemente estaba pidiendo algo que la mayoría de la gente consideraría completamente normal? Sigo intentando procesarlo todo. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete.